Esta es la primera vez que yo vengo a un espacio de estos desde que se configuraron. Y obviamente como presidente, la primera vez también. Hemos, desde que hicimos la campaña electoral, incluso analizado obviamente el tema de la paz, de la guerra en Colombia. Indudablemente partimos de una crítica, básicamente el gobierno de Duque, porque considero que realmente hizo un sabotaje del proceso de paz de Santos. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Los acuerdos de paz en realidad no se han cumplido. Y este es un punto de partida, digamos, para la discusión que ustedes ya de manera vivencial, cotidiana, experimentan. Los acuerdos de paz no se han cumplido en ninguno de sus puntos, en realidad. El primer punto, que tiene que ver mucho con la situación aquí presente, es el de la reforma agraria. Ustedes acordaron entre el gobierno de ese entonces, el Estado, porque el gobierno representa al Estado, es un acuerdo del Estado colombiano, y las entonces FARC acordaron hacer una reforma agraria que consistía en 3 millones de hectáreas de tierra que tenían que cambiar de dueño para beneficiar a la población campesina. Es un cambio de tenencia de la tierra. Y 7 millones de hectáreas que se titulan. La diferencia es que estas no cambian de dueño, ya tienen dueño, sean campesinos pequeños, sean comunidades indígenas, sean consejos comunitarios afros, etcétera. Las mediciones de lo alcanzado hasta este momento en ese primer punto son casi nulas. Sin contar los meses de este gobierno, cuando recibimos el balance de las 3 millones de hectáreas, no se habían entregado sino 17.000 hectáreas. Y eso significa nada en la práctica. Al contrario, lo que hemos observado de lo que pasó, de lo que aconteció, es que la institucionalidad misma del gobierno, del Estado, para implementar los acuerdos de paz es mínima. Una serie de oficinas, aquí presentes están los encargados ahora de esas oficinas en la presidencia sin presupuesto. Prácticamente unos cargos y no más. Unos cargos que no tienen en sí mismo la capacidad de resolver los aspectos complejos y voluminosos que están no solamente en el artículo 1, sino en todos los puntos del acuerdo de paz. Hay una distancia enorme entre los objetivos del acuerdo y la institucionalidad que quedó para implementar esos acuerdos. Y por allí ya comienza el desastre, porque no hay un Estado para implementar los acuerdos de paz. Eso se nota en los hechos, en la práctica. Por ejemplo, aquí se requieren 1.400 hectáreas fértiles. De las 3 millones que habla el acuerdo en su punto 1 para el conjunto del campesinado, aquí, si quisiéramos solucionar aspectos económicos para esta ETCR, se necesitan 1.400 hectáreas. Han pasado ¿cuántos años? Y no están las 1.400 hectáreas. Si no están aquí 1.400 hectáreas, ¿cómo el Estado va a cumplir el acuerdo con 3 millones de hectáreas? Alguien está mintiendo. Y creo que la mentira se deposita en los escenarios de las instituciones estatales. Y no hay nada peor para la paz que un Estado que mienta. La historia misma de las FARC es la historia de un Estado que mintió en su momento y originó pues toda la historia contemporánea, que no es del caso recordar, pero que ha dejado una estela de muertos de parte y parte, cuyo listado tendrá que
construirse, incluso para recordar a quienes murieron en estas guerras de décadas, que iniciaron por una mentira del Estado. Ahora no podemos hacer que se repita como en un ciclo permanente, que cada vez se vuelve más, es un sifón de la patria, se repita el ciclo de la mentira. Quizás la victoria electoral del año pasado pueda ser, ojalá, el inicio de un Estado que diga la verdad, de un Estado que se comprometa y de un Estado que cumpla con lo que se comprometió. Por tanto, el compromiso no debe ser simplemente literatura, retórica, páginas que se firman a la loca y tolondra para resolver determinado conflicto social o determinado conflicto político o determinado conflicto militar. La palabra del Estado es una palabra empeñada que tiene que cumplirse. Y en esa medida, cuando uno entra, digamos, en el terreno de cómo logramos en el tiempo que se estipuló entregarle al campesinado 3 millones de hectáreas fértiles, nos vamos encontrando con una parte de la sociedad, con una parte de la política y con una parte sustancial del Estado que no quiere hacer eso. La pregunta que uno se hace, entonces, ¿para qué firmaron? ¿Por qué el Estado comprometió una firma si no iba a cumplir con los mecanismos que tenían que adecuarse para que 3 millones de hectáreas pasaran de unas manos que hoy son muy poderosas, muy poco productivas, en zonas muy diferentes a esta, en donde están las tierras fértiles y donde ya no hay campesinos porque fueron desplazados por la violencia misma predeterminadamente? Bueno, si vamos a cumplir con 3 millones de hectáreas, entonces podemos cumplir aquí con 10.000 hectáreas para todas las personas y familias que están en este tipo de espacios, en un tránsito que hoy muchas de esas familias no saben hacia dónde. Estas son zonas de tránsito. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la muerte? ¿Hacia el rearme? ¿Hacia la posibilidad de una prosperidad? No solo pensada en términos individuales, sino en términos nacionales, en términos comunales, en términos colectivos. Pues yo le voy a apostar a la segundo, espero no fracasar. Y esto de lo segundo, y es que pueda haber un tránsito en realidad hacia un país en paz, comienza por hacernos una crítica, que no es de ustedes, es de nosotros los que hacemos parte del Estado. ¿Por qué estas zonas que fueron desalojadas de manera militar por las FARC, no de manera humana, sino de manera militar, hoy tienen otros actores militares ilegales? ¿Dónde se escribió que las zonas de las antiguas FARC tradicionales, durante décadas controladas incluso por ellas, tenían que pasar a otros actores armados ilegales? ¿Por qué? Eso es una derrota del Estado lo que ha pasado aquí. El que ustedes tengan miedo de que un grupo armado esté planificando la salida de ustedes mismos, el desplazamiento de ustedes mismos o el asesinato de ustedes mismos y sus familias, no es una derrota de ustedes, es una derrota del Estado colombiano. Esto que pasa aquí está pasando allá en los llanos del Yarí, está pasando en el Putumayo, está pasando en el Cauca, está pasando en el norte de Santander, que hoy se llenó de luto, está pasando en el Chocó, está pasando en el nordeste antioqueño, etcétera. No es la derrota de las FARC, de la que tanto se ufanaban antes, es la derrota del Estado hoy. En esa guerra entre FARC y Estado resulta que ha sido derrotado el Estado
y no por la FARC, sino por su incapacidad de controlar el territorio. Entonces estamos llenos de grupos armados. Hoy la prensa, poco amiga de este gobierno, nos deshace tratándonos de responsables de una violencia que no creamos. Es que la destrucción, el incumplimiento de este proceso de paz llenó el territorio de nuevo de actores de la violencia, de economías ilegales y por tanto de fusiles, porque los fusiles se compran con los dineros de las economías ilegales. Fusiles ilegales, amenazando a la población en general, Usted es parte de esa población civil. Y entonces, ¿qué nos corresponde hacer si ese es el resultado al día de lo que aconteció desde la firma del acuerdo de paz? ¿Qué nos corresponde hacer? Indudablemente cumplir los acuerdos. Y los acuerdos tienen una parte civil, llamémosla así, social, pero el Estado que firma esos acuerdos también tiene un compromiso militar. Ya ustedes no son militares. Yo no era militar, ahora soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia. La política me volvió a un asunto que había dejado hace tiempos. Nos corresponde a nosotros unos compromisos. Los sociales tienen que ver con hacer una reforma agraria. En el tiempo que me corresponde, en la magnitud de ese tiempo, nosotros tenemos que hacer una reforma agraria. Parte de los problemas que ustedes han tenido tienen que ver con que se llenó el gobierno de tantas resoluciones de diferentes ministerios que no es posible entregarle un marrano a uno de ustedes, a una de sus familias, una vaca. No es posible autoconstruir una casa cuando la mayoría del pueblo campesino ha autoconstruido sus casas. No es posible tener un pedazo de tierra fértil, porque que la CAR, que el no sé qué, que el sí sé cuándo, que el permiso de allá, que el permiso de aquí, que el juez, que el abogado, que no sé qué. Total es que ustedes están encerrados aquí, sin poder cumplirse después de 6 años los acuerdos pactados. El mismo gobierno fue construyendo su propia trampa, yo creo que de manera premeditada para no cumplir los acuerdos. El primer compromiso de este presidente es quitar todo ese enredo lleno de púas, de cercos jurídicos, para precisamente agilizar los acuerdos. Aquí se necesitan 1.400 hectáreas fértiles. Este suelo no es fértil. Se podría volver fértil en un tiempo, con inversiones. No es que salgamos corriendo del frente no sé qué, no sé el nombre, autodenominado Estado Mayor Central. No, es que esta tierra no es fértil y hay que tener tierra fértil para sustentar a las familias. El compromiso es entonces 1.400 hectáreas de tierra fértil usando la ley que corresponde, que es la ley 160 de 1994. A usar la ley no hay que tenerle miedo. Y en esa medida los funcionarios aquí presentes de las oficinas lo que tienen es que mover la ley. La plata está, no es que no tengamos el dinero para ello. La voluntad de nosotros está. Menos abogados, menos miedos, más acción. La próxima reunión conmigo, pronto. Ojalá sea en esos terrenos donde se pueda cultivar la alimentación del pueblo colombiano.